Bueno, pues vamos a comenzar este tema de moles, cinética, química y termodinámica. No puedo creer. Bueno, vamos a empezar este tema, que en el que vamos a hablar de moles y ya de paso también de termoquímica, incluyendo reacciones químicas y gases y disolución. Bueno, lo primero es el concepto de mol, que es lo que vamos a ver hoy. Que bueno, el concepto de mol, en realidad, a ver, el concepto de mol es un concepto que se utiliza para poder realizar problemas y para ello lo primero que necesitamos es definir lo que es la masa atómica. La masa atómica al principio no se podía calcular directamente y se hacía de forma, digamos, relativa, es decir, por comparación. La definición que hoy se utiliza es que la unidad de masa atómica se define como la doceava parte de la masa del isótopo carbono 12, es decir, simplemente una proporción, una relación que hay entre estos dos. Bueno, entre el que yo quiero calcular y la masa del isótopo carbono 12. Pero en realidad esto no tiene mayor importancia. A nosotros lo que nos interesa es simplemente, pues, recordar que si yo tengo una molécula, pues su masa molecular será la suma de todos los átomos, como es lógico, y vamos a definir una nueva magnitud que se llama cantidad de sustancia, cuya unidad va a ser el mol. De hecho, muchas veces ni siquiera se habla de cantidad de sustancia, sino directamente del concepto de mol. ¿Qué es un mol? Pues un mol es una cantidad de sustancia, es un número, ¿vale? Que contiene el mismo número de unidades elementales que hay en 0,012 kilogramos, 12 gramos de carbono 12, ¿vale? Algunos me dirán, no me entero de nada. Y es normal, pero que esto no tiene mayor importancia. Estos son datos técnicos que a nosotros ni nos van ni nos vienen. Y de hecho, a nosotros lo que nos interesa es esto que está en azul, porque es con esto con lo que vamos a empezar ya a hacer problemas. Un mol de cualquier átomo equivale a su masa atómica o molecular, pero expresada en gramos. Esto sí que es importante a nosotros. Es decir, que yo lo que voy a hacer es hacer un salto y pasar de unidades a gramos, y para hacer ese salto de unidades a gramos, porque por ejemplo si yo tengo la molécula de CO2, ¿no?, que tendría un átomo de carbono y dos de oxígeno. Bueno, pues si yo calculo su masa molecular, que se expresa así, ¿vale? Masa molecular del dióxido de carbono, tengo un átomo de carbono y pongo cuánto pesa un átomo de carbono. Y ahora pongo que tiene dos átomos de oxígeno, pues entonces pongo la masa atómica del oxígeno multiplicado por 2. Esto lo busco en tabla, este es 12, este es 16 y esto nos da 44 unidades. Bueno, esto sería lo que pesa un átomo de dióxido de carbono, pero yo en el laboratorio no puedo trabajar con esto. A mí lo que me interesa es pegar un salto y pasar a una unidad que yo sí conozco, que son los gramos, y que son muy fáciles de obtener. Bueno, pues para pasar de aquí a aquí, lo que me está diciendo todo esto que hemos leído antes es que tengo que utilizar un determinado número de moléculas que se le llama mol y que siempre es el mismo. Para pegar este salto de unidades a gramos siempre tengo que utilizar un determinado número que se le llama mol y que vamos a ver cuánto vale. Ese mol equivale a una cantidad de moléculas extraordinaria, 6,022 por 10 elevado a 23. Vale, bueno, pues entonces ya tengo la definición de mol. Mol es, por un lado, la masa molecular puesta en gramos o bien un número de moléculas, porque los dos es lo mismo. Es decir, para yo conseguir que la masa molecular esté expresada en gramos, es decir, pasar de unidades a gramos, yo necesito estas unidades, ya sea de átomos, de moléculas, incluso de personas, de lo que queráis. Con el mol es un número, es como cuando yo hablo de una docena de huevos, pues lo mismo. Estamos hablando de un número, pero es un número que cumple una condición, que hace que la masa de una molécula yo la pase a expresar en vez de unidades en gramos. Bueno, el mol también se puede calcular a partir de esta expresión, que la vamos a utilizar una vez, que es que el número de moles es la masa en gramos partido de la masa molecular de la sustancia. Y bueno, ya lo veremos, iremos viendo problemas. De hecho, ya es que vamos a empezar a hacer problemas, ¿vale? Para que veáis lo sencillo que es. Dice, tenemos un recipiente con 27 gramos de agua. Dice, calcula la cantidad de moles de agua. Bueno, lo primero que en la mayoría de estos problemas necesitamos calcular las masas moleculares. La masa molecular del agua, la primera vez lo voy a hacer muy despacio, ¿eh? Sería 2 veces la masa atómica del hidrógeno, porque tiene dos átomos de hidrógeno, más una vez la masa atómica del oxígeno, porque hay un átomo de oxígeno. Esto es lo que hay en la molécula. Pues voy a pesar a ver cuánto pesa todo esto. Como el oxígeno es 16, pues lo sustituyo aquí, como el hidrógeno es 1, lo sustituyo aquí. Es decir, aquí voy a poner 1, aquí 16, lo meto en la calculadora y me sale 18 unidades. Esto sería lo que pesaría una molécula de agua en unidades, ¿eh?, de masa atómica. Pero me pregunté qué cantidad de moles tendríamos en 27 gramos. Pues como ya hemos visto, un mol de agua serían 18 gramos. Esta es la idea, ¿vale? Paso de unidades a gramos.
Para pasar de unidades a gramos tengo que utilizar el número de Avogadro, pero ahora mismo no me hace falta ese número de Avogadro. Este número de Avogadro es este de aquí, ¿eh? Este de aquí. Se le escribe así, número de Avogadro. En honor a Avogadro, no es que Avogadro lo descubriera, sino que en su honor se le dio ese nombre. Bueno, pero en este caso es mucho más fácil, porque como me pide el número de moles, pues hacemos un factor de conversión. Si yo tengo 27 gramos de agua y yo quiero saber a cuántos moles equivale, pues ponemos que un mol de agua son... Perdón, lo estoy poniendo al revés. Lo ponemos bien, ¿eh? Que un mol de agua son 18 gramos. ¿Ves? Un mol de agua son 18 gramos. Lo ponemos como factor de conversión y miramos a ver cuánto nos da. Y obtenemos 1,5 moles de agua. ¿Vale? Pues listo. Esto es lo que tenemos. Calcula el número de moléculas de agua. Bueno, pues yo sé que en un mol de cualquier sustancia, de agua incluso, tenemos todas estas moléculas. 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Pues como tengo 1,5 moles, hacemos otra vez otro factor de conversión. 1,5 moles de agua. Si tuviéramos un mol, tendríamos 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Siempre lo que queremos tener en los factores de conversión arriba, ¿no? Y nada, hacemos otra vez el cálculo y miramos a ver pues cuánto nos da. Esto nos da 9, redondeando un poquito, es 9 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y pasamos ya al siguiente apartado. Dice, calcule el número de átomos de oxígeno y de hidrógeno. Bueno, si yo tengo una molécula de agua, H2O, en una molécula de agua tengo un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Pues aquí no hace falta ni hacer un factor de conversión, ¿no? Yo creo que no merece la pena. Entonces, en los que yo tengo en 1,5 moles, o en 27 gramos, poner en esta molécula de agua, si tengo 9 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, tendríamos, como hay uno, en cada molécula hay uno, pues entonces tendríamos 9 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Y de hidrógeno, pues tendríamos el doble, multiplicado por 2, pues sería 1,8 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. Pues listo. ¿Por qué he puesto aquí porque esto lo he multiplicado por 2? Pues porque aquí hay el doble de átomos de oxígeno, de hidrógeno, y de oxígeno pues lo multiplico por 1. Bueno, dicen 0,5 moles de dióxido de carbono, calcule el número de moléculas. Pues nada, empezamos. Voy a poner ya la última vez que ponemos la frasecita, ¿eh? Un mol de CO2 tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Pues entonces, como tengo 0,5 moles, ponemos, quiero obtener moléculas, pues ponemos simplemente que un mol serían 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Por 10 elevado a 23 moléculas. Lo multiplicamos y miramos a ver cuánto nos sale. Sería 3,01, bueno, ponerlo 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas. Y ahora nos pide la masa de CO2. Para eso necesita calcular su masa molecular. La masa molecular del CO2 pues sería una vez la masa atómica del carbono más 2 veces la masa atómica del oxígeno. Como el carbono es 12 y el oxígeno es 16, pues esto daría 44 unidades. Siempre me tienen que dar estos datos, ¿eh? Por tanto, un mol son también 44 gramos. Fijaros que el concepto de mol son las dos cosas, ¿eh? Por un lado, un número de moléculas, el número de Avogadro, todas estas moléculas, y por otro lado, la masa molecular en gramos. ¿Cuándo utilizo estas relaciones? Pues cuando me interese, seguro que me vaya preguntando. Por ejemplo, ahora voy a utilizar, porque un mol son 44 gramos, la masa molecular, pero puesta en gramos, ¿vale? Pues entonces ponemos los moles que tengo, que son 0,5 moles, y ahora digo que un mol son 44 gramos. Lo hacemos y esto me daría 22 gramos de CO2. Número total de átomos. Vale, lo primero que tengo que calcular es cuántas moléculas hay. Para eso, bueno, ya lo he calculado. Y ahora vamos a ver vamos a hacer el mismo razonamiento de antes, ¿eh? Tenemos 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Y aquí tengo
Fijaros, de carbono nada más que hay uno, entonces por 1 sería 3,011 por 10 elevado a 23 átomos de carbono, y de oxígeno tendríamos multiplicado por 2. Pues sería 6,022, claro, nos da lo mismo de antes, por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. ¿Cuáles serían los totales? Pues la suma de los dos, ¿vale? Los sumamos y ya tenemos los totales, que serían, pues simplemente hacemos un cálculo muy rápido, sería 9,033 por 10 elevado a 23 átomos. Aquí ya no ponemos nada más, sino simplemente átomos, ¿vale? Que sería el total de ambos. Y listo. Venga, seguimos. Dice, responde a las siguientes cuestiones. Dice, ¿cuántos gramos de seleniuro de hidrógeno hay en 0,50 moles de esa sustancia? Pues lo mismo, vamos a calcular la masa molecular del seleniuro de hidrógeno, que sería H2SE, y yo creo que ya podemos ir poniendo las cosas directas, ¿no? Sería 79, porque hay un selenio, más 2, 81 unidades. Y ya recuerdo, la última vez que lo pongo ya, que un mol son, voy a ponerlo cada vez más resumido, que un mol son 81 gramos. 81 gramos, ¿vale? Y ahora ya empezamos a hacer los cálculos. Como son 0,5 moles, ponemos 0,5 moles, raya de fracción, y aquí tendríamos gramos de H2S. Pues sería un mol, 81 gramos. Y como en la mitad, pues sería 40,5 gramos, ¿vale? Pues pasamos al siguiente. Dice, ¿cuántas moléculas hay en el apartado anterior? Pues si tenemos 0,5 moles, pues ponemos lo mismo de antes. Un mol tendría todas estas moléculas. El número de ahogados, yo creo que ya podemos ir más rápido, ¿no? 23 moléculas. Y nos daría por la mitad, ¿no? 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de H2S. Dice, ¿cuántos átomos hay en total en el apartado A? Bueno, que es el mismo de antes. Pues nada, lo que tenemos que hacer ahora es hacer lo mismo, otra vez hacemos lo mismo, ¿vale? Cogemos 3,011, yo creo que da lo mismo, ¿no? Otra vez, ¿no? Por 10 elevado a 23, lo multiplicamos en este caso por 2 para el hidrógeno, entonces daría 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno, y de seleniuro pues lo multiplico por 1. 3,011 por 10 elevado a 23 átomos de seleniuro. Lo sumamos y tenemos ya los totales. Que daría, bueno, pues eso, ¿no? 9,0 algo, 0,33 por 10 elevado a 23 átomos. Venga, seguimos haciendo el problema. Dice, una persona bebe al día 1 litro de agua. Vale, este parece que va a ser más interesante. Dice, suponiendo que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, ¿cuántos átomos de hidrógeno incorpora al cuerpo? Bueno, vamos a empezar poniendo la fórmula de la densidad, que es masa partido de volumen. Como la densidad del agua es 1 y la masa es la que quiero averiguar, fijaros que me pone 1 litro de agua, entonces el volumen sería 1000 mililitros. ¿Por qué lo he pasado a mililitros? Pues porque la densidad del agua viene aquí en mililitros, ¿vale? Si lo hago así, pues me sale una masa de agua de 1000 gramos. Y ya está, ya puedo hacer el problema sin ninguna dificultad. Calculamos, nos pide átomos, entonces lo único, mira, aquí vamos a hacer algo especial. Ponemos kilogramos, 1000 gramos de agua, y vamos a calcular la masa molecular del agua. La masa molecular del agua, H2O, aquí no me da el dato del oxígeno, pero me lo deberían dar, es 16, pues sería 16 más 2, 18 unidades. Es decir, un mol son 18 gramos. Pero yo puedo ahora actuar de una manera que lo vamos a hacer algunas veces, que es, a ver, yo quiero calcular número de átomos, para eso necesito un número de moléculas, ¿no? Y yo lo que tengo ahora mismo son gramos. ¿Cómo puedo llegar hasta aquí? Yo podría ir desde aquí, desde los gramos hasta los moles, y desde los moles hasta las moléculas, o bien ir directamente aquí, relacionando los dos. ¿Cómo se hace eso? Pues mira qué sencillo, digo, vale, yo tengo estos gramos de agua, pero yo sé que 18 gramos es un mol, y un mol son 6,022 por 10 elevado a 23, ¿vale? Moléculas. Y ya lo tengo pasado directamente a moléculas de agua. Es decir, me salto al paso de pasarlo a moles como paso intermedio, sino directamente digo que 18 gramos es un mol y un mol son estos. Y miramos a ver qué es lo que nos da. Y nos da 3,35 por 10 elevado a 25 moléculas de agua. Y ahora ya pues ponemos que si tenemos 3,35 moléculas de agua, pues en una molécula de agua tenemos 2 átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces multiplicamos por 2. Tendríamos pues, nada, 6,7
por 10 elevado a 25 átomos de hidrógeno, que era lo que me pedía el problema. Dice, ¿cuál es la masa pesada en gramos de un átomo de sodio? Pues mira, otra vez lo mismo. Fíjate, me da la masa atómica del sodio. Me dice de un átomo, ¿eh? Entonces sería 23 gramos. Un átomo de sodio tendría, o pesaría, o tendría una masa de 23 gramos, ¿vale? Pero yo tengo una molécula nada más. Perdón, de un átomo. Entonces yo pongo un átomo de sodio. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer? Y ahora digo, si yo tuviera todos estos átomos de sodio, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, todos estos, ¿cuánto pesarían? Pues esto sería un mol. Y un mol hemos dicho que son 23 gramos para el sodio, pues sería así, ¿vale? ¿Cuánto me tiene que salir? ¿Mucho o poco? Bueno, a ver, una molécula pesa nada, es una cosa insignificante. Entonces la cantidad, la masa que me tiene que dar, tiene que ser infinitamente pequeña. Ahora lo vamos a ver cuando hagamos el cálculo. De hecho, fijaros cuánto sale, 3,82 por 10 elevado a menos 23 gramos de sodio, una cantidad ridícula, ¿eh? Venga, pues seguimos. Dice, ¿cuántos átomos de aluminio hay en 0,5 gramos de este elemento? El aluminio tiene de masa atómica 27 unidades, entonces un mol de aluminio serían 27 gramos. Pues entonces nada, como tenemos 0,5 gramos, ponemos un mol. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer lo mismo del caso anterior, ¿vale? Como tenemos, nos piden número de átomos, pues entonces ponemos que en 27 gramos tendríamos 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de aluminio, ¿vale? Y ya tenemos la respuesta. Y nos daría 1,115 por 10 elevado a 22 átomos de aluminio. Una barbaridad, ¿eh? Que el número de abogados es gigantesco. Dice, ¿cuántas moléculas hay en una muestra que contiene 0,5 gramos de tetracloruro de carbono? Bueno, vamos a calcular la masa molecular del tetracloruro de carbono, que sería CCl4. Tenemos un átomo de carbono y 4 de cloro. Si lo hacemos, nos da 154 unidades. Por lo tanto, un mol son 154 gramos. Ya ni lo ponemos, ¿eh? Como tenemos 0,5 gramos, pues hacemos lo de siempre. 0,5 gramos de CCl4 y ahora decimos, si tuviéramos 154 gramos, tendríamos un mol y por tanto tendríamos 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Y miramos a ver pues lo que nos da, porque como nos pide molécula, pues ya es el resultado final. Y nos sale 1,96 por 10 elevado a 21 moléculas de CCl4. Venga, pues seguimos. Dice, ¿cuántas moléculas de butano hay en 348 gramos de ese compuesto? Pues vamos a calcular su masa molecular, ¿vale? C4H10 sería, el carbono hemos dicho que es 12, pues sería 12 por 4 más 10 porque el hidrógeno es 1. Y esto da 58 unidades, por tanto un mol son 58 gramos. Y en 58 gramos pues hay el número de abogados de moléculas. Como tenemos 348 gramos de butano, ¿vale? Vamos a poner butano, que es más fácil casi. Pues pondríamos, si tuviéramos 58 gramos, tendríamos 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Y miramos a ver pues cuánto nos sale. Sería 348 por 6,022 exponente 23 dividido entre 58. Y nos da 3,61 por 10 elevado a 3,61 por 10 elevado a 24 moléculas. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿cuál es la masa en gramos de una molécula de amoníaco? Vamos a ver, primero calculamos la masa molecular del amoníaco, NH3, que sería pues 14 más 3, ¿no? Pues hay 3 hidrógenos, 17 unidades. Pues entonces ponemos, tengo una molécula y si tuviéramos todas estas moléculas, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, pues la masa sería 17 gramos, la masa molecular en gramos. Y de aquí sacamos los gramos de amoníaco. Tiene que ser insignificante porque estamos hablando de la masa de una molécula, ¿eh? De hecho nos sale 17 dividido entre 6,022 exponente 23, nos sale 2,82
por 10 elevado a menos 23. Una pasada de pequeño, ¿eh? Algo infinitamente pequeño. Y pasamos al siguiente. Dice, ¿cuántos átomos de fósforo hay en 0,25 moles de pentaóxido de difósforo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es pasarlo a moléculas. Entonces pondríamos que un mol pues serían 6,022 por 10 elevado a 23. Se podría hacer un solo paso, ¿eh? Pero vamos, lo vamos a hacerlo en dos para que lo veáis. Moléculas. Y esto nos daría pues 0,25 da 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas. Y ahora lo que hacemos es decir que si yo miro la molécula, en una molécula, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos dos átomos de fósforo, ¿vale? Pues entonces ponemos 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas de pentaóxido de difósforo, pues lo multiplicamos por 2 y nos daría 3 por 10 elevado a 23 átomos de fósforo. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio número 11 que nos pregunta que cuántos gramos de oxígeno hay en 0,30 moles de nitrato de berilio. Bueno, quizá lo más difícil de este problema es tener que formular el nitrato de berilio. El berilio, recordar que estaba en el grupo 2, por tanto tiene dos cargas positivas, y el nitrato vendría del ácido nítrico. El ácido nítrico, bueno, vamos a hacerlo como siempre, HNO, el hidrógeno una positiva y el oxígeno dos negativas, y el nitrógeno está en el grupo 5. Entonces las posibilidades serían 5, 3 y 1. Y recordar que 5 serían 12 ICO, ¿vale? 5 positivas y 3. Y entonces para igualarlo ya, 6 y 2 negativas, pues un 3 aquí, ¿vale? Nada, para hacer el nitrato, pues le quito uno de los hidrógenos, nos quedaría nitrato. Lo ponemos dos veces y ya tenemos el nitrato de berilio. Y ahora ya el ejercicio, pues vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es pasar a calcular su masa molecular. Vamos a calcularla aquí, ¿vale? La masa molecular del nitrato de berilio, que lo único que vamos a hacer es, el berilio dice que es en 9 unidades, pues entonces ponemos ya 9. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el nitrato y lo vamos a multiplicar por 2. El nitrato sería 16 por 3, voy aquí, 16 por 3, pues sería 48. Y le sumamos 14, pues daría 62, pues sería más 62 por 2. ¿Veis cómo lo hemos hecho? Esto sería la masa del nitrato. Y entonces nada, multiplicamos por 2 y ya tendríamos la masa del nitrato de berilio. Y nos da 133 gramos. Bueno, pues lo que vamos a hacer, esto sería un mol, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar los 0,30 moles. Los vamos a pasar a gramos, entonces sería 0,3, diríamos, si tuviéramos un mol, tendríamos 133 gramos, ¿no? Y aquí tendríamos gramos de nitrato de berilio. Y nos sale 39,9 gramos. Bueno, pues ahora yo lo que digo es que en estos 39,9 gramos, ¿cuánto tengo yo realmente de oxígeno? Que es lo que me pregunta el problema. Bueno, pues lo que hay aquí, ¿no? En la formulita. La formulita, si os dais cuenta, los gramos, vamos a ponerlo aquí, ¿eh? Vamos a poner primero los gramos que tengo en total, que serían 39,9 gramos de nitrato de berilio, y ahora decimos en 133 gramos, que es el total, ¿cuánto tengo de oxígeno? Bueno, pues de oxígeno tendríamos, si os dais cuenta, como es NO3, 2, tendríamos 6 átomos de oxígeno. 3 por 2, 6. Pues entonces, como el oxígeno es 16, pues ya puedo calcularlo fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 16 por 6. Y ya tenemos el total de oxígeno que tenemos ahí, que me sale 96 gramos. Repito que esto es lo más interesante. Yo lo que he cogido la formulita y he mirado a ver cuántos átomos de oxígeno tenemos. Tenemos 6, porque esto multiplica, ¿no? Entonces sería 3 por 2, 6. Como el oxígeno es 16, en total de oxígeno tendríamos 96 gramos. Es la parte del nitrato de berilio que es oxígeno. Entonces cogemos, lo multiplicamos por 33, por 39,9 y dividimos entre 133, nos sale 28,8 gramos. Vamos a poner de oxígeno, ¿vale? Esto es lo que tenemos de oxígeno dentro de estos 0,3 moles de nitrato de berilio.
Y ahora vamos al siguiente problema, dice calcula el número de moléculas contenidas en un centímetro cúbico de agua. Bueno, este problema da por hecho de que conocemos la densidad del agua, que por cierto es muy fácil, ¿no? Es 1, ¿no? Y entonces ya podemos ir bastante rapidito, ¿vale? Si la densidad del agua es 1 y el volumen es 1, pues lógicamente va a salir un gramo, ¿no? Hay que ponerlo, yo qué sé, yo lo voy a poner de todas maneras, ponemos densidad a partir de masa volumen, 1, pues nada, un gramo, ¿vale? Y ya el problema es muy fácil, ¿no? Podemos hacerlo directamente, vamos a hacer algunos de los factores de conversión por cambiar un poquito. Como me está hablando del agua, el agua es la masa molecular del agua, que es otra que es muy conocida, ¿no? La del oxígeno 16, la tenemos aquí, y la del hidrógeno 1 sale 18 unidades. Entonces, si yo tuviera 18 gramos de agua, tendríamos un mol. Pero claro, un mol también es 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Pues entonces yo puedo comparar este con este, porque los dos son un mol, ¿entendéis? Con eso puedo hacer un factor de conversión. Como tengo un gramo, pues ponemos un gramo de agua, y si tuviéramos 18 gramos de agua, tendríamos todas estas moléculas. Se puede hacer en dos pasos también, ¿eh? Pasándolo primero a moles y luego a moléculas, pero así lo hacemos directamente. Y esto nos da, pues, bueno, más que tenemos que hacerlo, sería 6,022 elevado a 23 dividido entre 18. Y nos da 3,34 por 10 elevado a 22 moléculas. Y ya hemos terminado el problema. Ya digo que se podría hacer en dos pasos también, ¿eh? Dice una cucharilla de agua de 100 centímetros cúbicos de capacidad de agua, ¿cuántas moléculas de agua tiene? La densidad del agua es 1, ya lo sabemos. Por tanto, como la densidad es masa partido de volumen, sería gramos por centímetro cúbico, ¿eh? Por tanto, como tenemos 100 centímetros cúbicos, de aquí me saldría una masa de 100 gramos. Muy fácil verlo, ¿vale? Más que tenemos que sustituir. Y ya lo único que hacemos es el factor de conversión de 100. 100 gramos nos pide el número de moléculas. La masa molecular del agua, cada vez vamos más rápido, ¿eh? Del agua son 18 unidades. Por tanto, 18 gramos sería un mol. Perdón, un mol no, sería... Vamos a ponerlo bien, ¿eh? 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Pues entonces vamos a ver cuántas moléculas de agua tendría, ¿vale? Moléculas de agua. Pues serían 100 por 6,022 elevado a 23 dividido entre 18. Y nos da 3,34 por 10 elevado a 24 moléculas. A esta altura yo creo que estos problemas ya deberían ser muy fáciles, ¿eh? Dice, tenemos 8,5 gramos de amoníaco y eliminamos estas moléculas. Dice, ¿cuántos moles de amoníaco queda? Lo primero que vamos a hacer es calcular la masa molecular del amoníaco, que creo que sabéis, recordáis ya que son 17 unidades, y ahora decimos, si tenemos 8,5 gramos, pues si tuviéramos 17 gramos, ponerlo bien, así, 17 gramos, pues tendríamos 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Pues entonces nos quedaría un total de... yo lo he pasado por moléculas, debería haberlo pasado primero a moles, pero bueno, es lo mismo, vamos a pasar la molécula, yo creo que está bien de todas maneras. Sería 8,5 por 6,022 exponente 23 dividido entre 17, y eso me sale 3,01 por 10 elevado a 23. De hecho, yo creo que vamos a poner nada más que 3, ¿vale? Para que nos salga más fácil todo. Y entonces, dice que le quitamos estas moléculas. Pues si le quitamos estas moléculas, nos quedarían... Nos quedan 3 por 10 elevado a 23, menos la que les quito, que es 1,5 por 10 elevado a 23. No sé si os dais cuenta que es la mitad, por tanto me queda la otra mitad, ¿vale? 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas, que ya lo podemos pasar a moles, ahora sí, ¿vale? Sería un mol, tendríamos un mol, serían 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, y esto me da, pues, lo que me queda sería 0,25 mol, ¿vale? Ahora hacemos el cálculo y ya está. Y ahora dice, ¿cuántas moléculas de amoníaco quedan? Pues ya lo hemos calculado, ¿vale? 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas, que al final hemos hecho el paso, lo veis, ¿no? El paso de una a otra.
Y dice, ¿cuántos gramos de amoníaco quedan? Pues sería 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas. Si tuviéramos 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, pues tendríamos 17 gramos, ¿no? Que es un mol. Y esto nos sale pues 4,25 gramos de amoníaco. Con eso ya hemos terminado este problema.